¿no? O sea, bastante complicados. También deseo que todos y todas estéis bien, dentro de lo que cabe, que no es poco con lo que tenemos encima. Pero nada, os explico un poco cómo queremos hacer el funcionamiento de la sesión. Veis por un lado, ahí arriba a la izquierda, que hay un recording. El recording no es en ningún momento, se os va a grabar a vosotros. Vosotros estáis ahora mismo en formato seminario y lo que se está grabando es tanto la pantalla como mi presentación en caso de que esto lo queramos usar más adelante, ¿vale? Para que estéis tranquilos por esa parte, porque no en ningún momento vais a aparecer de grabación y estos vídeos en el fondo están para guardarnos o en caso sumar algún curso o alguna cosa que tengamos entre manos, ¿vale? Otra cosa, para ver un poco con el funcionamiento del Zoom, de primeras, nosotros estamos, bueno, en principio sé que muchos habéis llegado, si es de parte igual de, o del profesor que os ha rebotado el correo, directamente os habéis inscrito vosotras. No me han preguntado en esta la tercera sesión, me lo han preguntado en las otras. Esto en principio son charlas abiertas en lo que nosotros no vamos a pedir luego preguntas ni nada al respecto, sino que simplemente es un ratito para compartir, ¿vale? Eh, el chat está en principio para poder lanzar preguntas y demás, en caso de que os interese. Y luego abajo también hay una opción Q&A o de preguntas y respuestas, depende de en qué idioma lo tengáis bajado, que os marca un poco también si queréis lanzar alguna pregunta. Os he tirado también, hay una pone cuestionario, 2 preguntas para antes de empezar la sesión que luego comentaremos al final. Simplemente mientras estoy hablando, si las queréis ir contestando, son preguntas genéricas para valorar un poco, luego a ver, dependiendo qué pensamos antes de la sesión y después de la sesión cómo acaba, ¿no? Más cositas técnicas, digamos, de funcionamiento. Nosotros estamos, bueno, esto digamos es la primera que estamos también probando con Zoom, las herramientas. En la primera sí he comentado que se pueden hacer preguntas durante la sesión, pero yo si comparto toda la pantalla no tengo, digamos, luego manera, tengo que volver atrás a la pantalla para poner al chat, que lo iré haciendo periódicamente por si hay alguna cosa que se cuelga. Quiero decir, si alguien escribe una pregunta o algo que ve que no se le ha respondido en el momento, de que no os preocupéis porque volveré, digamos, atrás y si no, siempre hay un momento de poder plantear algo al respecto, ¿no? Eh, si hay alguna cuestión, alguna otra pregunta que se os ocurre, mira, ya veo que estáis contestando varias de las preguntas, así que perfecto, me alegro mucho y luego ya comentaremos al final. Yo, si os parece, voy a compartir la pantalla y voy a ya comenzar con la presentación. A ver dónde la tengo. Compartir pantalla. Aquí. Vale. Confirmadme alguno, por favor, en el chat si estáis viendo ahora mismo la pantalla de fondo, esta presentación, reflexiones sobre el sistema económico. En principio debería verse. Gracias, Íñigo. Vale, pues sin más voy a tomar un traguito de agua para refrescar y ya de ello comenzamos. Lo dicho, voy a de vez en cuando volveré a mirar el chat o algo por si hay alguna cosa que no se oye, para algún vídeo también que hay entre medias, pero para que lo tengamos más o menos, si hay alguna cosa que no se os contesta al momento, no os preocupéis porque se irá diciendo al momento, ¿vale? Sin más, empezamos con la sesión, voy a compartir la pantalla. Esta sesión, un poco en lo genérico, lo que tenemos planteado está planteada de cara a, digamos, lanzar unas preguntas de reflexión y debate sobre el sistema económico. Lo hemos empezado de un estudio que hemos estado haciendo sobre créditos rápidos. Créditos rápidos nos referimos a estilo Vibus, Cofidis, Creditea, de estos anuncios rápidos, chorras que suelen salir, que son como hasta graciosos, pero que luego muchas veces no planteamos, ¿no? Entonces sí que hemos pensado a veces que dentro de nosotros como la Asociación Finanzas Éticas y como Finanzas Zaratago, que esto en el fondo se puede hilar un poco con la interpretación o las ideas que tenemos dentro del sistema económico. No somos invencibles y el sistema tampoco es invencible como se está viendo, ¿no? Entonces sí que también, os adelanto también, nuestras preguntas, todo lo que esto es al final son reflexiones, no son verdades absolutas, obviamente siempre se puede
Además nos interesa que se debata, que se pregunte, que se cuestione, etc, etc, digamos, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto estamos como más, además dispuestos a participar, porque creemos además que es la manera como mejor se genera el debate, ¿no? Entonces, una presentación rápida para que lo tengamos sobre esto del qué vamos a hacer. O sea, vamos a presentarnos primero, pues también es de mala educación hablar si no se conoce quién está hablando, ¿no? Vamos a hablar un poco también del dinero, o sea, de una manera más básica. Estos al final sois estudiantes de economía en mayor o menor grado, pero sí que recuperar al final, digamos, de dónde se centra todo, ¿no? Los usos del dinero también, de qué estamos hablando, qué tipos tienen dentro de este sistema. Dos iniciativas que al final cuestionan un poco dónde se pone el dinero, un consumo más responsable, que en el fondo todo se puede hilar sobre un mismo aspecto, ¿vale? Educación financiera, creemos que es algo importante también para comentar, pero digamos de una manera incluso más genérica, no algo como tan farragoso como puede sonar de primeras, que tú escuchas educación financiera y probablemente eches a correr en la otra dirección porque no te apetezca escucharlo. Créditos rápidos, os contaremos un poco los ejemplos de que hablamos de la educación financiera para prevenirte sobre los créditos rápidos. Era un poco la idea que estamos planteando, ¿vale? Lo de esperanza ya lo veréis luego, que va hilado un poco con los créditos rápidos, y alternativas también, o sea, porque al final estamos hablando de cosas que creemos que deberían cambiar y qué se está haciendo para cambiar esas cosas, ¿no? Presentación rápida, finanzas éticas, mira, se me ha colado una, luego ya le corrijo. Finanzas éticas Euskadi dentro de Finanzas Zaratago. También la idea de la fuerza como dentro de lo que se crea una unión, ¿no? La unión como posibilidad de fuerza. Cosas rápidas. Ahí veis una foto, es de la última feria de la economía, fiesta de la economía social y solidaria que hicimos en Bilbao. Esta final, estamos, en este caso estamos con Finanzas Zaratago, dentro de Finanzas Éticas. La Asociación Finanzas Éticas es una asociación dentro del grupo FIARE. Antes era la Asociación de Apoyo al Proyecto FIARE. FIARE ya es un banco, está en Bilbao, además, algunos ya lo conoceréis igual, en la calle Santa María. Y nosotros trabajamos un poco el tema de sensibilización ligado a FIARE, desde el 2006 que llevamos. Y tres líneas generales: educación financiera, actividad parabancaria, activismo crítico. Así unas cositas para comentar de cada uno. Educación financiera, hablamos generalmente de finanzas Zaratago. Hablamos en el fondo de que ya como hemos visto, si podéis entrar en finanzaszaratago.org, los informes que tenemos sí que explica que la educación financiera puede ser también una base de empoderamiento de la población. Empoderamiento, viendo que al final gana fuerza la población, saber directamente cómo se está usando, cómo se está andando dentro del sistema financiero, ¿no? ¿Qué más? Ahí estamos directamente muy vinculados con Finanzas Zaratago. Somos 5 entidades dentro de Finanzas Zaratago, con 57, el Car Credit, Ecocrédito Euskadi, Economistas Sin Fronteras, y estamos viendo también cómo desarrollar pues, cada parte de estas formaciones. Hemos hecho también sesiones al profesorado. Estamos viendo como varias cositas que queremos también lanzar sobre esto, sobre las entidades o sobre, digamos, sobre la educación financiera que se está recibiendo en las aulas, ¿no? O qué educación financiera también tienen la ciudadanía en general. La actividad parabancaria, una cosita rápida, son programas que tenemos con ayuntamientos para microcréditos de interés cero, eso va vinculado con la pregunta primera, que ponemos a disposición a personas en riesgo de exclusión para que además tienen limitado el derecho al crédito, del que luego hablaremos también, ¿no? Y activismo crítico, cosas así más genéricas, hablamos sobre todo lo más notorio, pues participación en juntas de accionistas para denunciar sus prácticas, digamos, de manera económica, ¿no? Todo al final lo que tenga que ver crítica al sistema económico lo vincularíamos ahí. Ya dejo de enrollarme con esto y hablamos directamente, lo decíamos, del dinero. El dinero mueve el mundo, es la frase clásica que se repite, es algo muy compartido. Además, muchas veces, incluso si ves en la tele las televisión, o sea, las mansiones de los ricos, a lo mejor de pequeño siempre decías un momento, me gustaría ser rico. ¿Qué mueve también para que seas tú rico? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo te haces rico? ¿Con qué condiciones estás? O sea, quiero decir, no es un juicio, sino también preguntas para plantearse cómo se hacen las cosas, ¿no? Y muchas veces además hablamos de dinero, más además yo me acuerdo, no es que quiera ponerme en el papel de ahora mismo vosotros como chavales de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, pero a mí lo importante muchas veces era tener el dinero en mano. Pero a mí primer choque me pasó cuando dijimos,
que la mayoría, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría del dinero está escrito en un papel. Es una acción, es un contrato, es un registro en un banco, o sea, lo que nuestros abuelos, abuelas hacían, lo de meterse el dinero en el colchón, como que ya se lleva menos. Bizum y este tipo de aplicaciones, pues ya menos todavía. Haces con un mensaje de teléfono o con una aplicación de teléfono pasas dinero. Entonces, claro, cambia un poco la perspectiva. O sea, ya no es tanto tener dinero en mano, sino que a mí qué pasa con todo ese dinero que solo está registrado en un papel, dónde va, se mueve muy rápido, a dónde llega, cómo se mueve, ¿no? Entonces, ese es un poco el kit, digamos, del que queríamos empezar. No os voy a decir nada nuevo, estéis estudiando economía, pero en el fondo sabemos que al final lo que os he dicho no es tan material, al final es algo muy volátil, que se mueve mucho, es un medio de intercambio, al final también puedes cambiar moneda, puedes cambiar dinero con otra persona, puedes comprar un medio de valor, al final te vale para comprar, para adquirir productos, servicios, etcétera, y también reserva de riqueza. Cuando dice reserva de riqueza, que a mí no me gusta mucho la palabra, pues hablar de los ahorros, también te dice qué dinero tienes tú comparado con tus gastos, también te evalúa un poco cómo estás tú dentro de este sistema, ¿no? Esto en el fondo siempre decimos, más preguntas para algo también de reflexión que lanzamos. El dinero es un medio que se utiliza para satisfacer a las personas o para, digamos, que las personas vivan bien dentro de esto, o para muchas personas es el fin, digamos, lo que se quiere conseguir, e incluso a cualquier precio, ¿no? O sea, repito, esto en el fondo yo son preguntas de reflexión, no son verdades absolutas. En un momento queremos, digamos, condicionar a nadie, sino que la gente, digamos, pues sí, eso piense sobre ello, ¿no? Especula. Empecemos el ejemplo más claro, la crisis hipotecaria de las hipotecas, 2008, la subprime, etcétera. En 2008, en el fondo, una crisis gorda por deuda. También la vivienda, yo haría comentaría a nuestros abuelos, porque los padres no tanto, porque algunos ya compramos, sé que tiene hipotecas más actuales con más caras, pero la vivienda en su momento era un bien adquisible, o sea, adquirible, no caro, y ahora mismo es un bien que ha subido muchísimo dinero desde que se liberalizó el suelo. Entonces es algo que algo directamente con lo que se ha especulado y hay gente que ha ganado dinero. Eso es un hecho, digamos. Y cuando todo el mundo puede acceder a él, es lo que habla del derecho al crédito. Al final, un banco también en sus orígenes es una herramienta donde la gente depositaba su dinero, pero también si tienes una necesidad de dinero, sea personal o sea de negocios, para poder, digamos, tirar adelante, para poder pedir ese dinero para solventarlo, ¿no? Eso también es importante recalcarlo, ¿no? Esto ya nos hemos metido un poco en el tema del uso del dinero. Por ahí más allá de la paga, porque yo me acuerdo que en su momento era lo que más pendiente estaba, digamos, pero claramente el dinero, en el fondo, mueve muchísimos intereses, muchísimos movimientos genera, ¿no? ¿Por qué pongo el sistema globalizado injusto? En el fondo, las diferencias norte-sur generadas están, digamos, se plantean sobre ello. Las diferencias generadas dentro de... Espera, que tengo aquí un mensaje de Zoom. No sé qué está pasando. Un segundito. Vale, parece que no es... Vamos a seguir. A ver, puedo volver a compartir pantalla. Disculpad, que estamos también a nivel usuario de Zoom y a veces estas cosas pasan. Voy a volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿dónde seguíamos? Dentro de las diferencias norte-sur que planteábamos, en el fondo hay mucha gente que ha ganado dinero, que tiene dinero, tradicionalmente teniendo otros países que eran los que daban el material y, digamos, hacían el servicio de una manera más barata. No se contribuía al desarrollo de las personas del sitio local y sí se contribuía a una ganancia de dinero. Entonces, eso en el fondo es un hecho que también hay que revisar un poco qué pasa en este sistema, ¿no? Contra una pandemia, es un ejemplo más actual. Hasta ayer no decidí ponerlo, pero es verdad, como una reflexión que vi en redes sociales hace poco, que decía, tú puedes tener a un familiar tuyo medio muerto o muy grave en el hospital con coronavirus, no puedes salir de casa, independientemente de eso, no puedes ir a un funeral si quieres, pero tú el lunes cuando ya se liberaliza tienes que ir a trabajar. El problema es mucho más complejo que este, es verdad. Pero tenemos un sistema que está preparado, digamos, o puede soportar luchar contra este tipo de situaciones que nos tienen un mes encerrado en casa y en el fondo la gente está teniendo que seguir a currar, a trabajar.
Esas son reflexiones también que deberíamos hacernos como sociedad, entendemos, ¿no? La especulación, ya hemos comentado un poco, el dinero también, en cierta manera, si esta volatilidad y esta manera fácil de moverlo genera evidentemente muchísimo movimiento y está generando mucha riqueza con la especulación a diversa gente, ¿no? Entonces, esa también es otra parte. Y otra que nosotros planteamos, porque sí, en cierta manera es un poco, decíamos, el dinero es un medio, es un fin, sí tenemos otra manera de gestionarlo, ¿no? Otra manera de consumir, otra manera de pensar, o estamos al final abocados a un consumo muy rápido, muy excesivo, de voraz, o podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces, como sí quería, digamos, voy a mencionar como dos ejemplos rápidos de consumo de cara a sobre todo, digamos, a vuestras edades. Al final, el fondo de consumo directamente es más vuestra relación ahora con el sistema financiero. Si no me equivoco, más o menos viene siendo el fondo, pues de una cuenta, recibir una paga, tener algún dinerito de algún trabajo que podáis hacer. Por el fondo estáis estudiando, pues alguna cosa, fin de semana, lo que fuese. Y en el fondo, pues todos cuando tenemos una edad, pues en el fondo, yo me acuerdo más de pequeño cuando eres más un poco, estás en la edad de mirar un poco qué estás consumiendo, si quieres ponerte la ropa más elegante o estar un poco más hichuroso, más, digamos, me entendéis, ¿no? Pues, por ejemplo, la campaña Ropa Limpia sí que indica que el consumo es un acto político, en este caso de ropa. Tenemos tiendas masivas como Inditex y similares que en el fondo lo que están consiguiendo en muchos casos, o sea, venden muchísima ropa muy barata, pero no sabemos las consecuencias que supone en los productores y en la gente que vende incluso esa ropa, incluso las trabajadoras de Inditex, ¿no? Mayormente además mujeres. Entonces, aquí esto luego os compartiré también a la gente inscrita, a los emails que os he pasado, la presentación, para que si mantengáis el enlace y podáis salsear. Esto también es una manera de cómo reivindicar que tu manera de consumir o tienes una capacidad, digamos, de acto político. Ahí había una activista famosa, Vandana Shiva, sobre soberanía alimentaria, que ella decía que tienes tres actos políticos al día, el desayuno, la comida y la cena. Depende de dónde desayunes, qué producto desayunes, qué comas y qué cenas, en el fondo estás diciendo una cosa u otra, con unas consecuencias otras, ¿no? Digamos, ahí es un poco esto. No me va a detener mucho más, tampoco os quiero aburrir mucho tiempo, pero esto lo tendréis luego si queréis para consultar, ¿vale? Y luego os voy a poner ahora un vídeo sobre banca armada. Si ya sabemos dónde va tu dinero. Esta es otra campaña de la que estamos formando parte sobre la sensibilización del dinero de dónde llega el dinero cuando tú lo inviertes en un banco, ¿no? Voy a poner un vídeo. El audio tampoco se ve porque está subtitulado, pero si queréis por el chat me podéis compartir a ver si se oye bien o no, ¿vale? Entiendo, se tiene que estar oyendo. Vale. ¿Qué hostias? Mm, sí, tengo una con... Vale. Disculpad que he tenido un problema con el... Este... Voy a intentar volver a ponerlo. Vale. Veo que aquí hay una preguntita también. Vale. Hablaré un poco más alto, no te preocupes. Voy a acercarme el micro y voy a subir un poco la voz. A veces, problemas del directo. Vale. Vamos a hacer una cosa, porque creo que va a ser más fácil. Es que no sé por qué esto se me queda aquí. Ahora sí. Es un vídeo cortito, son 2 minutos y en el fondo es una campaña sobre banca armada. Como pasaré luego la presentación,
os lo haré llevar para que lo podáis consultar con más calma. En el fondo, en esto Banca Armada lo que hace es una trazabilidad entre lo que un banco comenta que ha invertido, o sea, de todo ese dinero que has metido en un banco, en qué empresas lo está invirtiendo, esas empresas que están fabricando, no tiene por qué ser, digamos, la pistola directamente o la culata o lo que fuese, sino que hablamos directamente de cómo se está, de dónde llega, o sea, un chip, por ejemplo, que esta empresa está invirtiendo, que luego llega y además que se sepa que ha llegado a un escenario de guerra, ¿no? Entonces eso al final es una manera de decir de una canción que las personas consumidoras, personas que tienen el dinero en el banco, aunque sea puedan hacer incidencia para reclamar algo, algo similar, ¿vale? Vamos a seguir, dejaré el vídeo, pues tampoco es interesante verlo, como lo vais a tener en la presentación, lo vais a poder ver, pero digamos para que tengáis un poco la información, veis ahí en el fondo desde el 2011 hasta el 2017, creo que es el dato, los bancos han invertido casi 12 millones de euros, de dólares estadounidenses en alguna actividad armada. Entonces, es una cantidad importante y es un peso importante para la industria armamentística también. No solo armamentística, sino también pues, hablar de químicos, transgénicos, energías fósiles, etcétera. ¿Vale? Eh, seguimos un poco adelante para decir. Hablamos del tema de educación financiera. Educación financiera, porque es que es más necesaria que nunca. Hablamos además de unas cosas básicas, no hablamos de cosas muy complejas. Sino de tener algunas cosas como precauciones o a la hora de por qué, dónde consumir. O sea, nosotros ahora de hablar en distintos colectivos, con distintas personas, o depende a quién, lo enfocamos de una manera, ¿no? Nosotros volvemos un poco con el tema al final, digamos, de alumnos cuarto de la prima bachillerato, un poco el consumo, ¿no? O sea, y lo queremos guiar también con el tema de los que los créditos rápidos que hemos estudiado. Educación financiera puede significar de hasta saber un poco cuando tú vas a pedir una hipoteca, qué condiciones tiene, cuáles son los riesgos, si ves incluso un producto de inversión, lo que fuese, que en sí, ¿qué estás haciendo? O sea, no es una firma, como firmamos las condiciones de Google y de todos los lados mirando la de acepto y ni me pongo a enviar los papeles, pues una cosa similar, pero digamos en el ámbito financiero, ¿no? Para el consumo siempre planteamos, y luego lo vamos a hilar con el tema de los créditos rápidos, porque en el fondo cuando hablamos de consumos excesivos, sobre todo para en estas épocas, digamos que al final estamos en potencia y una publicidad para un consumo voraz, vamos de tres cosas. Necesitamos lo que vamos a comprar, lo podemos pagar y muchas veces aunque suena muy chorra, y si no lo acabamos pagando, ¿qué pasa? Aunque puedo me generar una deuda, eh, son obviedades, lo son. O sea, no vamos a hablar de cosas que no son claras, pero hemos visto casos. Vamos a hablar de créditos rápidos, gente que ha salido al iPhone 11, no gente de instituto, que lo mira, lo compra a plazos y sacamos ahí al final, aunque sea más caro, estés pagando 15 veces más, como yo quiero el iPhone 11 o el que sea, porque tampoco es que lo controle mucho, lo voy a comprar. Dices, claro, cuando esas preguntas, ¿verdaderamente lo necesitas y sabes el pufo en el que te estás metiendo si compras eso? Por eso creemos son importantes resaltarlas, ¿no? Y con esto los créditos rápidos lo vemos también peligrosos. Unas cositas rápidas de definición para que ya tendréis para ver más a fondo, pero con el tema, por ejemplo, para luego visibilizar el tema de los créditos rápidos. Un crédito rápido, en este caso es ya un microcrédito, igual tendría que cambiarlo. Es un tipo, al final, pequeño importe y con un trámite mínimo para pedir. O sea que, nada, pues 4 papeles y parece que ya tienes el crédito. No hablamos del interés. La usura, lo que sí al final es un interés excesivo, que tampoco está legislada. Entonces, ahí entramos un poco también en dicotomías peligrosas que no sabemos cómo tirar para adelante, ¿no? Os va a venir, hay dos términos, el TIN y el TAI, el tipo de interés nominal y la tasa anual equivalente, por ejemplo, de cara a uno de estos créditos rápidos. Porque al final tú si entras, ahora miraremos un anuncio de Vivus, que es una cosa muy chorra, pero en el fondo un tipo de interés nominal, que era una de las preguntas que se ponían al principio, es al final un porcentaje que se suma a lo que, a lo que tú has pedido dentro de un periodo determinado. Puede ser al año, puede ser en un periodo, pero al final es un extra con el que estableces que se gana por el préstamo. No solo en financieras de estas de créditos rápidos, sino también en un banco. Pero no tienen en cuenta las comisiones, que eso sí lo tiene en cuenta, por ejemplo, la tasa anual equivalente.
tienes pone ahí al final, pone una referencia del coste y te mete aparte del interés, comisiones y plazo de devolución. O sea, tú si al final no incumplieses todas las comisiones, tal, te da el porcentaje sobre el que varía la cuota que tendrías que ir devolviendo y cuánto dinero acabarías devolviendo en este caso, ¿no? Este tipo de anuncios ya los conocéis, que son de Vibus, que es una cosa muy rápida, que hasta te puede hacer gracia. Dice 15 minutos, primer préstamo hasta 310 euros sin comisiones. Pues decimos el tema de educación financiera y estar prevenidos. Ahora no sé, pero ahora como se puede ver la letra pequeña, hablamos en el fondo de que esto tiene un tipo de interés nominal ahora de hasta casi un 400% y un TAE de 2.830%. Eso supone que incrementa un 2.830% tu cuota. 10 euros, ahora me lo calculo, son 280. Mismo no me pilla un poco la cabeza como para hacer el cálculo rápido. Pero esas son las preocupaciones o digamos, lo que debemos tener una buena, o sea, ser críticos con lo que se nos ofrece, sería al menos tener que revisar eso, ¿no? Saber un poco qué consecuencias supone. Nosotros ponemos, o sea, hemos intentado, digamos, analizar condiciones de un tipo de estos préstamos, pero son 25 páginas. Entonces, de 25 páginas de letra jurídica muy compleja, con infinitas comisiones por problemas, por retrasos, por etc, etc, etc. ¿Qué conseguimos con eso? Es un poco, se acumula algo más complejo, más que se llega a acumular algo más serio, ¿no? O sea, entonces, pero vemos cómo esas son las precauciones y en estas puede haber en todo tipo de productos que tendrías que establecer o saber un poco qué es lo peor que me puede pasar. No es por ser agoreros, pero porque esto, en el fondo, puede ser algo más grave. O sea, nosotros, dentro de este estudio que estamos haciendo, que esperamos publicar cuando podamos salir de casa, hemos visto, por ejemplo, dos ejemplos, hemos puesto los más claros, más sangrantes, pero que no que no son los únicos, quiero decir. Mujer de 35 años, 1.100 euros en vivos, tiene problemas de salud mental y le firman un crédito casi sin mirarle ni un papel. Le acaban bombardeando, acaba sumando créditos, hay una rata de 1.900 euros de más de créditos que pide, acaba con una deuda de 5.000 euros y perdió la casa y acabó en la calle. Y es una persona que en el fondo por una necesidad puntual, también vemos con el tema del derecho al crédito, esa necesidad puntual no se la estaba arreglando el banco, no tenía círculo familiar, se quedaba en problemas, ¿no? Entonces, y el otro caso también es un ejemplo que pues está tonto, pero una persona que quiere comprar 200 euros en libros y pide a una financiera esos 200 euros, tiene de por sí una mala praxis económica, una mala gestión, y acaba con 2.000 euros de deuda y encima con un cuadro de ansiedad porque los comerciales le están bombardeando a reclamar deudas y demás. Ahora, afortunadamente, eso ya se está empezando a regular un poco, pero sigue habiendo esa posibilidad. Pueden sonar ejemplos tontos y a uno igual nos pilla cercanos, pero si te pones a analizar un poco la casuística de cómo llega gente a estas cosas, hemos visto gente, por ejemplo, del Peñascal que lo haga por juego, por llegar a echar un dinero a las tragaperras, lo que fuese, y acabar en problemas muy serios, ¿no? Pero no todo es malo. Quiero decir, también hay esperanza. Esto también hay una idea de regular estos intereses, hay una idea de que esto se establezca de cierta manera de forma diferente, de que haya un límite establecido, de que ya no solo en el juego, sino también en este tipo de prácticas a la hora de anunciarlo, ¿no? Esto ponemos, es un anuncio es una noticia del 2019 de que un banco de Baracaldo se le ha denunciado por un interés excesivo en una tarjeta que en el fondo una persona no ha tenido que le reclamar unas cuotas que no ha tenido que devolver. Entonces sí hay, digamos, una idea de decir lo que estás pidiendo es excesivo, aunque tú lo hayas firmado, porque nunca olvidemos que en el fondo cuando tú firmas das un consentimiento de algo, de decir, igual no has firmado con toda la información o igual no estás intentando tener un lucro excesivo, te estás pasando con esta persona, ¿no? Y ya para ir acabando, pues ya no quiero aburriros mucho más, ¿vale? Vamos a plantear con todo esto, es decir, al fondo, plantear que también existen alternativas dentro del sistema de cómo regular o cómo plantear otras cosas, ¿no? Cómo plantear la relación con los trabajadores, con las trabajadoras, con los servicios de o sea, proveedores, proveedoras, de cómo establecer las cosas, ¿no? Por un lado, la economía social y solidaria. Estamos dentro de Reas Euskadi, todas las entidades de finanzas estamos dentro de Reas Euskadi,
es una red que regula las entidades de economía social y solidaria a nivel autonómico. En este caso, hablamos sobre todo de cooperativas, entidades pequeñas, cooperativas sin ánimo de lucro, entidades pequeñas, fundaciones, un poco de todo, pero que caracteriza, diferencia un poco la manera de cómo se pretenden regular. Hay un baremo de cuánta diferencia salarial puede haber dentro de las empresas. Tiene que haber una regulación por unos salarios dignos. Hay una idea de que las relaciones sean de manera diferente, que los consumos, las compras se hagan a proveedores que tengan algún tipo de certificación, sea ecológica, sea sostenibilidad, la situación de la mujer dentro de la empresa, pues una revisión de cómo participan las mujeres dentro de las empresas diferentes, ¿no? Como finanzas éticas he puesto ahí dos ejemplos, hay más, está la COP57, estamos hablando como finanzas con una Norland, también como compañía de seguros. Finanzas éticas, tenemos por ejemplo FIARE, ya conté antes, es un banco, ya funciona como un banco, donde la diferencia principal, o sea, tiene el funcionamiento dentro del sistema bancario, pero tú sabes a dónde va tu dinero. Hay un compromiso de transparencia, la participación es cooperativa, una persona da un voto, no es el que tenga todo el porcentaje del banco el que elige, ¿no? Entonces también hay como unas diferencias a la hora de participar. Oikocredit es una entidad que en el fondo recoge ahorro de personas y lo canaliza mediante financieras para desarrollar, para lanzar desarrollo a las entidades del sur, ¿vale? Para promocionar el desarrollo. Cositas más, redes de educación, estamos Redefes, Finanzas de Datago, que también queremos plantear las cosas de una manera diferente, ¿no? Y otras redes, en este caso está también Saretus y Labores. Saretus es una red de consumo sostenible de Donosti, que regula las cosas de manera diferente también, que tiene otros criterios de sostenibilidad a las entidades que participan. Labore Yarso, grupos de consumo locales que al final tienen una relación directa con el Baserritarra. Tenemos miles de iniciativas, que hay muchísimas, que se están haciendo cada vez más para visibilizarse, que incluso en tiempos de crisis también están poniendo un esfuerzo para poder hacer las cosas de manera diferente, y os animamos también a consultarlas. Y yo por mi parte, antes de lanzar las preguntas, agradeceros también este rato, que hayamos podido, aunque sea en este formato nuevo para muchos de nosotros y nosotras, poder compartir. Tenéis ahí el email, también dirección de Finanzas Aratagon, estamos en redes. Y si, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Alguna más? Vale, voy a intentar dejar de compartir esta pantalla y volver al chat. Estamos aquí. Vale, creo que ya se me ve a mí. Vale, he intentado, visto la pregunta que está, he intentado a ver si acercando se oía mejor. Espero que se haya oído mejor, ¿eh? Que al final está a mis frentes, no había más posibilidades, digamos. Vale, yo por mi parte, esto es todo. O sea, nosotros tenemos Íñigo Rodríguez, veo que has levantado la mano. A ver si puedes, no sé si puedes hablar. Te voy a dar directamente para que. Ah, no, espérate, que estoy viendo a ver dónde está. Igual sería al principio, nada. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más. Como os he dicho, esta presentación se va a... Ah, vale, no te preocupes. Y creo que yo también le he dado sin querer a Ainhoa, pero se le ve sin la cámara. A ver si le puedo quitar para que no se quede la pobre ahí sacada. Eh, eh. Vale, creo que ya la quito. Nada, ha sido fallo mío también. Si tenéis alguna pregunta, una cosa, también podéis compartirla ahora. Estoy viendo un poco también las respuestas que se ha dado al chat, a las preguntas. Vale, he visto la mayoría si habéis puesto con beneficio conseguido por movimiento de dinero, cosa que es verdad. Y el tema claro, al contado, generalmente, nosotros ponemos esa pregunta muchas veces porque a plazos siempre planteamos que a plazos se habla de, ya diré, a plazos siempre hay un interés que se gana, y que aunque parezca que el producto que tú quieres parece más accesible, en estos casos no lo es. O sea, muchas veces se queda, al final va a ser más caro, y es como ser consciente también de eso, ¿no? Diego, veo que has levantado la mano, no sé si quieres hablar. Para dar alguna pregunta, la puedes escribir en el chat o a viva voz, como prefieras. Mm, igual así sin querer. Vale.
Bueno, voy a darle, a ver si... Diego, ¿te encuentras? Hola, Hola, Diego. hola. Te quería decir, a ver por dónde vas a compartir la presentación. Vale, sí, la presentación la voy a... Todos os habéis inscrito, o sea, tengo los correos de las personas que se han inscrito. Sé que algunos igual os ha llegado mediante el profesor, no sé claro en todas las sesiones, pero os la voy a hacer llegar a todos los correos junto también a una pequeña encuesta de valoración para que veáis un poco todo lo que consideréis que os ha parecido la sesión. Irá por ahí, digamos. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti, gracias, Diego. Vale. Vale, pues si no hay más preguntas, yo por mi parte, un poco más. Agradeceros de corazón la participación. Espero que os haya resultado al menos un poquito interesante lo que os haya comentado. Lo dicho, esto en principio no son verdades absolutas y nosotros queremos, como todo esto, para generar debate, cualquier otra cuestión que queráis a posteriori o que queráis sacar de lo que vayamos haciendo, por supuesto, podéis escribirnos, vais a tener ahí la dirección, en redes sociales también os animamos a seguirnos, a estar lo que consideréis. Así que, sin más, muchas gracias. Mucho ánimo con este periodo duro de cuarentena que estamos teniendo. Esperemos poder salir o que sea con seguridad y tranquilos, tranquilas lo antes posible. Y nada, es que ricasco y hasta cuando queráis. ¿Vale? Un abrazo.